A cierta distancia, más allá de las órbitas de todos los planetas, existe un lugar donde el Sol apenas susurra y el espacio se encuentra casi vacío. Allí, en perfecto silencio, Voyager 2 continúa su aventura, o al menos eso era lo que creíamos, hasta que algo cambió. Durante las últimas semanas, Voyager 2 hizo algo que nunca había estado programado para hacer. Cambió de dirección, no por avería, no por accidente, sino con una precisión matemática que dejó paralizada a la NASA. Una transmisión distinta a cualquier otra registrada comenzó a llegar. Estructurada, inteligente y aparentemente consciente. Esto no es un error. No es humano. Lo que estás viendo, oyendo y sintiendo en este momento, podría cambiar por completo tu percepción del espacio, del equipo y de tu propia posición en el universo, porque Voyager 2 no solo siguió avanzando, algo lo encontró. En 1977, Voyager 2 fue lanzado con una misión clara: estudiar los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar y luego flotar en silencio hacia la eternidad cósmica. A diferencia de su hermano Voyager 1, que tomó una ruta más directa hacia el exterior, la trayectoria de Voyager 2 le permitió visitar Urano y Neptuno, siendo hasta la fecha la única nave espacial que lo ha logrado. Pero más allá de las imágenes y las lecturas magnéticas, lo que más atención atrajo fue algo profundamente humano. El disco de oro, un mensaje hacia las estrellas, una botella lanzada al océano infinito para que alguien, algún día, supiera que aquí existimos. Que alguien miró hacia atrás y se preguntó. Pasaron los años, cruzó la heliosfera, entró en el espacio interestelar. Interesante, pero durante mucho tiempo solo envió susurros de baja potencia que se desvanecían. Hasta febrero de 2025, los ingenieros detectaron algo sutil, aparentemente insignificante, una pequeña desviación temporal de menos de un segundo. Al principio la ignoraron, pero al ampliar la señal apareció un patrón recurrente, un latido, como si algo hubiera despertado, comenzado a respirar a través de la nave. La señal era muy débil, enterrada bajo el ruido de la telemetría habitual, y no coincidía con ningún protocolo de transmisión conocido. En marzo de 2025, la frecuencia comenzó a modularse sin que la nave recibiera ninguna orden, resonancias que coincidían extrañamente con las frecuencias de Schumann, de la Tierra. El pulso electromagnético natural de nuestro planeta. Era como si Voyager 2 se comportara como un espectro, respondiendo a algo que conocía perfectamente el ritmo de respiración de nuestro mundo. El equipo del JPL descartó todas las explicaciones convencionales: artefacto, interferencias solares, viento cósmico, radiación. Nada encajaba. Entonces un becario planteó la hipótesis que nadie quería escuchar: y si no está respondiendo a la frecuencia de la Tierra, sino que algo está imitando el pulso de nuestro planeta, usando a Voyager como transmisor. El 17 de abril de 2025, Voyager 2 cambió de orientación, sin comandos, sin encendido de propulsores. Sin embargo, su antena de alta ganancia, que llevaba años desviándose lentamente por deriva, se alineó con la Tierra de forma perfecta. No aproximadamente, exactamente. Y lo que es aún más inquietante, los sistemas de respuesta comenzaron a realizar diagnósticos que nadie había ordenado. Instrumentos que llevaban décadas apagados empezaron a funcionar por su cuenta. De pronto, Voyager comenzó a enviar paquetes de datos compilados, no lecturas crudas, sino segmentos codificados con patrones de verificación que no coincidían con ningún formato conocido de la NASA. Cada paquete terminaba con 3 pulsos digitales que parecían huellas dactilares superpuestas. El 3 de mayo se produjo el sello. 11 segundos de silencio absoluto. Sin telemetría, sin señal portadora. Nada. Y luego, volvió. Más fuerte, más limpia y más precisa que nunca. En esa transmisión de retorno apareció algo codificado, un patrón visual fractal, basado en una secuencia que superaba ampliamente a Fibonacci, repitiéndose infinitamente. No era solo arte. Era más que matemáticas. Parecía un modelo de espacio-tiempo, o de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Lo más perturbador, ese patrón no pudo generarlo la nave. Su circuitería no tiene capacidad para ese nivel de compresión. Fue insertado remotamente. La distancia estimada de origen, aproximadamente 4,3 años luz. Muy cerca de Alpha Centauri, pero Alpha Centauri no ha emitido nada detectable.
ni en radio, ni en microondas, ni en rayos décimo. Esto significa que quien envió la señal, lo hizo desde fuera de cualquier sistema que podamos monitorear. La NASA intentó minimizarlo, calificándolo de fenómeno colectivo, o anomalía cósmica. Sin embargo, analistas independientes de Caltech comenzaron a alimentar los nuevos flujos de datos en modelos de reconocimiento de patrones. Lo que encontraron no fue ruido aleatorio, era un lenguaje estructurado. Un código binario, que no pertenece a ninguna arquitectura informática actual, pero que recuerda versiones muy primitivas y muy avanzadas al mismo tiempo. Al principio pensaron que eran ecos de transmisiones terrestres reflejadas. 2 días después tuvieron que aceptar que estaban equivocados. El código anticipaba lógicas de redes terrestres, proporcionaba algoritmos que nunca habíamos optimizado. Era como si el sello de Voyager estuviera actualizándose. Y entonces llegó la noticia que pocos entendieron en toda su magnitud. 5 estrellas cercanas al rumbo de Voyager. 1 mostraron variaciones de brillo perfectamente sincronizadas durante 1,2 segundos. No microlentes gravitacionales, no nubes de polvo. Estrellas separadas por años luz, susurrando al unísono. Cuando se mapearon las curvas de luz, las predicciones de interacción con la señal de Voyager coincidían con el latido, como si el mensaje no solo hubiera llegado, sino que hubiera sido reflejado a través de la galaxia. Ya no hay duda de que algo o alguien está comunicando. La verdadera pregunta es, ¿somos los únicos escuchando? ¿Somos los últimos en la fila? Y el disco de oro, esa cápsula sentimental que muchos consideraban romántica e ingenua. Los sensores revelaron algo imposible. El disco, apagado y deteriorado durante décadas, experimentó un flujo eléctrico dirigido. No fue electricidad estática, fue como si se hubiera convertido en parte de un circuito. Dentro de los nuevos datos binarios apareció una reinterpretación digital de uno de los sonidos originales grabados en el disco de oro, no una copia. Una reconstrucción mejorada, más fiel que el original. Quienquiera que esté ahí, no solo escuchó el disco de oro, lo entendió, lo mejoró, y ahora podría estar reproduciéndolo para otros. Finalmente, un observatorio canadiense en el espacio profundo captó algo inexplicable. Una repetición limpia de la transmisión original de Voyager 2, con un ciclo de 6,2 segundos, pero con distorsiones sutiles, como si estuviera siendo referenciado por algo que nunca estuvo allí físicamente. Triangulación posterior. No hay planeta, no hay cuerpo reconocible, solo una región vacía, sin luz, sin masa detectable, y la última pieza del rompecabezas. La señal comenzó a incluir nuevos componentes en los rangos de frecuencia que definen campos magnéticos, blindaje de radiación y variaciones térmicas. Era como si alguien estuviera dibujando una representación realista de nuestro sistema solar tal como lo ve Voyager 2. Voyager 2 ya no solo está enviando datos, está siendo utilizado para hablarnos, para reflejarnos, para replicarnos, y de alguna manera en algún lugar alguien está dibujando un mapa en su lugar. ¿Con qué propósito? Eso todavía no lo sabemos. Mientras tanto, en la Tierra, el 9 de enero de 2026, el silencio se ha vuelto ensordecedor. Los ingenieros del JPL siguen recibiendo datos de Voyager 2, pero cada vez más débiles, más intermitentes. La nave, a más de 21.200 millones de kilómetros de distancia, unos 141,5 unidades astronómicas, transmite ahora a una velocidad de apenas 160 bits por segundo. Es como escuchar un susurro a través de un huracán cósmico. En marzo de 2025, NASA tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Apagaron el instrumento de partículas cargadas de baja energía. En Voyager 2 quedaron solo 3 instrumentos científicos activos: el magnetómetro, el detector de ondas de plasma y el subsistema de rayos cósmicos. El plan era claro: conservar cada vatio posible para estirar la vida útil de la misión. En 2026, el reloj sigue contando hacia atrás. El subsistema de rayos cósmicos está programado para apagarse este año. Después quedarán solo 2 instrumentos, el magnetómetro y las ondas de plasma. Cada día podría ser el último. Sin embargo, algo extraño persiste en las señales. En abril de 2025, justo cuando muchos esperaban el final gradual, hubo un breve episodio que nadie ha explicado del todo. Una ráfaga corta de pulsos digitales coherentes, casi como un grito enterrado en el ruido. NASA lo clasificó oficialmente como glitch por radiación cósmica. Un fallo de software temporal. Nada más. Pero en los foros de radioaficionados,
En los análisis independientes de Caltech y en algunos laboratorios de Europa, hay quienes susurran que no fue un simple error, que la orientación de la antena de alta ganancia pareció ajustarse sola durante unos segundos, como si la nave recordara cómo apuntar a casa. Entre el ruido apareció un patrón muy débil, casi imperceptible, que recordaba solo un poco a una modulación que no pertenecía al protocolo de telemetría de los 70. Y luego está el disco de oro. Nunca se ha reactivado. Nunca ha mostrado flujo eléctrico dirigido ni actividad anómala. Sigue siendo un objeto inerte, frío, un recuerdo congelado en cobre y oro. El cartucho cerámico que lo acompaña, el stylus, permanece intacto, pero sin energía para girar. Sin amplificación posible. Es solo una cápsula del tiempo, esperando, tal vez para siempre, a alguien que nunca llegará. Sin embargo, en las últimas transmisiones de 2025 y principios de 2026, algunos investigadores independientes juran haber detectado ecos sutiles en las ondas de plasma, variaciones minúsculas que coinciden, por pura casualidad matemática, con algunas frecuencias del registro original, fantasmas digitales. O quizás solo el último aliento de una máquina moribunda reflejando los datos que una vez grabó. La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta en las conferencias oficiales es esta. ¿Y si no estamos solos escuchando? ¿Y si algo, en algún lugar, ya respondió? Pero nosotros no tenemos la potencia, ni la sensibilidad, ni el tiempo para oírlo claramente. Voyager 2 no se ha convertido en un mensajero interestelar consciente, no ha sido secuestrada por una inteligencia extraterrestre. No dibuja mapas ni reproduce versiones mejoradas del disco de oro, pero en su silencio cada vez más profundo, en sus anomalías mínimas, y en su terca supervivencia contra toda lógica, nos recuerda algo mucho más inquietante, que somos pequeños, que nuestro tiempo es breve. Enviamos una botella al océano cósmico, y aún no sabemos si alguien la recogerá. O peor aún, si ya la recogieron, y decidieron no contestar. Por ahora la nave sigue enviando sus últimos susurros. Cada fotón que llega a la Tierra es un milagro de ingeniería de los años 70. Cada bit, una despedida lenta. Y en Karachi, bajo el cielo nocturno de enero de 2026, mientras miras las estrellas, puedes imaginarla allí fuera. Una reliquia humana, sola, avanzando en la oscuridad. Latido a latido, susurro a susurro. Hasta que, algún día, quizá en 2027, quizá más tarde, el transmisor se apague para siempre, y el silencio sea absoluto.